Al salir del trabajo, encontré una nota doblada bajo el limpiaparabrisas de mi auto, escrita con trazos apresurados y sin ninguna firma que la respaldara. Si quieres saber la verdad, pregúntale a tu esposa qué hace los martes por la tarde. Yo estaba de pie en el estacionamiento, con las manos ásperas y cubiertas por una fina capa de gesso y polvo de piedra caliza, contemplando aquel trozo de papel, mientras mi vieja alianza de matrimonio parecía apretarme el dedo como un grillete de plomo. Lo que presencié al seguirla secretamente ese mismo día destruyó por completo mi fe en el hogar que había protegido durante 3 décadas y me obligó a desenterrar una conspiración tan fría que me heló la sangre. Aquella caligrafía desconocida, sostenida entre meus dedos calejados, se convirtió en el primer golpe de una demolición que transformaría mi realidad en un campo de batalla legal y familiar. Mi nombre es Mateo Blázquez, tengo 64 años de edad, y he pasado los últimos 40 años de mi existencia trabajando como arquitecto senior y restaurador del patrimonio histórico en los edificios más antiguos de España. Mi vida siempre ha sido una cuestión de estructuras, de entender cómo sostener lo que el tiempo intenta derribar, y de asegurar que los cimientos de una edificación sean capaces de resistir el peso de los años. Durante toda mi carrera, me dediqué a devolverle la gloria a catedrales góticas, palacios olvidados y fortalezas de piedra, ganando un respeto profesional que consideraba mi mayor tesoro. Sin embargo, mientras me concentraba en salvar las paredes del pasado exterior, ignoré por completo las grietas profundas que se estaban formando dentro de las paredes de mi propia casa, bajo mi propio techo en la histórica ciudad de Toledo. Estaba tan acostumbrado a lidiar con la fatiga de los materiales antiguos que no supe reconocer los síntomas de la putrefacción moral que crecía silenciosamente al lado de las personas que más amaba en este mundo. Compartía mi vida con Valeria Olmo, una mujer de 59 años, con la que me casé en una luminosa tarde de primavera de 1988, una época en la que ambos creíamos que el futuro nos pertenecía por completo. Juntos tuvimos a Alba Blázquez, nuestra única hija, que ahora tiene 31 años e inició su propio camino al casarse con Iker Tejada, un ambicioso corredor inmobiliario de 33 años que se especializaba en el sector de las propiedades de lujo. Mi familia era, ante mis ojos cegados por el afecto, un monumento a la estabilidad y al éxito, fruto del esfuerzo constante, una estructura perfecta que yo había financiado con cada gota de mi sudor. Vivíamos en un casarón solariego en el centro de Toledo, un edificio con siglos de historia que heredé de mis padres y que restauré personalmente para que fuera el refugio definitivo de nuestra vejez. Pero esa tarde de noviembre de 2023, bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar una tormenta helada, el suelo bajo mis pies se volvió tan inestable como el barro de un pantano. Miré la nota una vez más, sintiendo cómo el rugido de los motores de los autos que abandonaban la zona industrial se desvanecía, dejando solo un zumbido agudo en mis oídos. El papel blanco, humedecido por la niebla que empezaba a bajar sobre Toledo, parecía quemarme la piel de las manos mientras intentaba encontrar una explicación lógica que no destruyera mi cordura. Podía ser una broma de mal gusto, un error de algún desconocido o el intento desesperado de un enemigo de mi despacho por desestabilizar mi tranquilidad en un momento de alta carga laboral. Pero en lo más profundo de mis entrañas, una intuición antigua y afilada me decía que las palabras escritas con tinta azul barata contenían una verdad que ya no podía esquivar. Valeria había estado cambiando sus rutinas de una manera sutil durante los últimos 3 meses, mostrando un desapego que yo había atribuido equivocadamente al cansancio de la edad. Recordé con una precisión dolorosa cómo ocultaba la pantalla de su teléfono móvil cada vez que yo entraba de improviso a la biblioteca de la casa, fingiendo que leía un libro de arte. Recordé también las supuestas citas médicas en una clínica especializada en Madrid, unos viajes en tren de los que regresaba con el rostro pálido y la mirada esquiva, negando que hubiera algún problema grave con su salud. Son solo revisiones rutinarias, Mateo.
No te preocupes por las cosas de una vieja, me decía con una sonrisa delgada que nunca llegaba a iluminar sus ojos claros. Yo, actuando como el esposo protector y confiado que siempre fui, respetaba su espacio, firmando los cheques para sus gastos de transporte y medicinas sin hacer una sola pregunta que pudiera incomodártela. Había sido educado en la vieja escuela de la confianza absoluta, creyendo que el matrimonio era un pacto sagrado donde la sospecha era una traición en sí misma. Me subí a mi auto antiguo, un sedán clásico que mantenía impecable y que usaba para desplazarme entre las obras de restauración, sintiendo que el interior olía a madera vieja, planos de papel y tabaco de pipa. Encendí el motor y me quedé sentado bajo la luz mortecina del tablero, viendo cómo las gotas de lluvia comenzaban a golpear el parabrisas con un ritmo estacato que aceleraba mis pulsaciones. Aquel martes por la tarde no iba a ser un día normal de oficina, ni iba a pasarme las horas revisando el presupuesto de la restauración del ábside de la iglesia de San Ildefonso. La nota anónima había cortado el cable de mi seguridad y me obligaba a convertirme en un vigilante de mi propia existencia, en un inspector de las mentiras que se escondían detrás de los gestos cotidianos. Puse el vehículo en marcha y salí del estacionamiento lentamente, decidiendo que la única forma de recuperar la paz era enfrentar el abismo que se abría ante mí. Manejé hacia nuestra mansión en Toledo, pero no me detuve en la entrada principal. Preferí estacionar a una cuadra de distancia, oculto bajo la sombra de un roble inmenso que delimitaba un parque viejo. Desde allí tenía una línea de visión perfecta hacia el portón de hierro forjado de mi casa, el mismo portón que yo había mandado a limpiar y barnizar el verano anterior. Saqué mi reloj de bolsillo, una pieza de oro que perteneció a mi abuelo, y vi que las agujas marcaban exactamente las 13:45 de la tarde. Si la nota tenía razón, el misterio de los martes estaba a punto de manifestarse ante mis propios ojos, despojando a mi hogar de la máscara de respetabilidad que tanto me había costado construir. El silencio dentro del auto era asfixiante, interrumpido apenas por el sonido del agua que corría por las canaletas de la calle empedrada. A las 14:00 en punto, el portón de la casa se abrió con un crujido sordo, y Valeria salió a la calle vistiendo un abrigo largo de color gris oscuro, sujetando una pasta de cuero negro contra su pecho. Reconocí esa pasta al instante. Era un portafolios de mi archivo privado de la oficina de la casa, un lugar donde guardaba las escrituras de nuestras propiedades en los documentos del patrimonio familiar. Valeria caminaba deprisa, mirando por encima de su hombro 2 veces con una agitación que nunca antes había visto en ella, como una criminal que teme ser descubierta en plena fuga. Se detuvo en la esquina de la avenida principal y levantó la mano para detener un taxi que parecía estar esperándola, subiéndose al asiento trasero de un solo movimiento fluido. Puse mi auto en marcha sin encender las luces de posición e inicié un seguimiento cauteloso, manteniendo la distancia exacta para no ser descubierto en medio del tráfico que se dirigía hacia la zona norte. El taxi cruzó el puente sobre el río Tajo y se adentró en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, un barrio de notarías, despachos de abogados y sedes de corporativos financieros de alto nivel. Ver a mi esposa en ese entorno, armada con mis documentos privados y moviéndose con el sigilo de un espía, aceleró el latido de mi corazón hasta volverlo un dolor físico en mi pecho. El taxi se detuvo finalmente ante la fachada de piedra caliza de un edificio señorial donde un cartel de bronce indicaba la presencia de una de las notarías más antiguas e influyentes de la región. Valeria bajó del vehículo, pagó al conductor apresuradamente y entró por una puerta lateral que daba acceso directo a las oficinas del segundo piso, sin mirar atrás ni una sola vez. Estacioné mi coche en un callejón lateral, me ajusté el cuello del abrigo para protegerme del viento helado y salí al encuentro de una verdad que intuía devastadora. Me adentré en el edificio señorial con pasos lentos y silenciosos, utilizando mi conocimiento de las estructuras antiguas para evitar que las maderas del suelo crujieran y delataran mi posición en el pasillo. Al llegar a la galería superior, me oculté detrás de una columna de mármol
que ofrecía una perspectiva clara hacia la sala de juntas principal del despacho notarial, cuyas puertas de roble estaban entornadas. A través de la rendija de cristal esmerilado, pude ver el interior de la habitación iluminada por una lámpara de luz ámbar que proyectaba sombras largas sobre una mesa de caoba maciza. Allí estaba Valeria, sentada a la cabecera, abriendo la pasta de cuero negro y extrayendo los documentos oficiales de mi patrimonio que yo consideraba bajo llave. Pero lo que realmente me paralizó, lo que hizo que la habitación entera diera vueltas a mi alrededor, fue ver a las dos personas que entraron por la puerta opuesta y se sentaron a su lado. Eran mi hija Alba y meu yerno Iker Tejada, quienes se aproximaron a mi esposa con expresiones de un entusiasmo desmedido que contrastaba brutalmente con el supuesto ambiente de una cita de negocios formal. Iker sacó una pluma estilográfica de oro de su bolsillo interior, le dio una palmada cariñosa en la espalda a Valeria y deslizó un fajo de papeles impresos hacia ella con un gesto calculador. Vi cómo mi esposa tomaba la pluma con dedos temblorosos, miraba a Alba con una mezcla de culpa y devoción ciega, y se disponía a firmar en la línea de puntos de un documento oficial. En ese instante exacto, comprendí que no se trataba de una aventura amorosa ordinaria ni de un secreto de salud. Era una traición económica de una magnitud incalculable gestada en el núcleo de mi propia sangre. Mi teléfono móvil estaba en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué con una calma gélida que brotó de lo más profundo de mi orgullo herido y activé la función de grabación antes de dar el siguiente paso. El zumbido de la aplicación de grabación en mi teléfono móvil era lo único que competía con el latido acelerado de mis sienes mientras permanecía inmóvil tras la columna de mármol. «Firma aquí, mamá, que ya el notario tiene todo listo para el registro de la propiedad de Toledo», pronunció la voz de mi hija Alba, filtrando un tono de urgencia que atravesó la madera entornada de la sala de juntas. Me pegué un poco más a la piedra fría, conteniendo la respiración mientras estabilizaba el brazo para capturar cada frecuencia sonora de aquella conversación que desmantelaba mi existencia. Valeria asintió con la mirada perdida, deslizando el metal de la pluma sobre el pliego de papel oficial, mientras mi yerno Iker Tejada sonreía con una autosuficiencia que me revolvió las entrañas. Aquella escena, capturada segundo a segundo por el lente digital de mi dispositivo, era la confirmación legal de que el arquitecto que había pasado 40 años consolidando las estructuras de Toledo acababa de ser demolido en su propio núcleo familiar. Nací en una España que todavía curaba las heridas de su pasado industrial, creciendo entre los planos de mi padre, que también fue maestro de obras, y el olor a cemento fresco que inundaba las tardes de mi infancia. Desde que obtuve mi titulación en la Escuela de Arquitectura, entendí que mi destino no era levantar bloques de departamentos modernos sin alma, sino proteger la memoria de piedra que sostiene la identidad de nuestra región. Mi despacho se especializó en la restauración de monumentos antiguos, un trabajo minucioso que exige respetar la lógica de los materiales originales y comprender cómo las fuerzas de gravedad actúan sobre un arco gótico o una muralla medieval. Esa dedicación me otorgó no solo una posición económica desahogada, sino un prestigio institucional que me permitía tratar directamente con los ayuntamientos y los patronatos de cultura más importantes de Castilla-La Mancha. Jamás busqué la ostentación. Invertía mis honorarios en la adquisición de libros de historia, herramientas de precisión y en el mantenimiento impecable del casarón solariego que mis padres me dejaron en el casco histórico de Toledo. Esa gran propiedad, un edificio con muros de cantería pesada, un patio interior porticado y vigas de madera de sabina que datan del siglo XVII, era el orgullo de mi vida, el monumento físico a mi linaje y el espacio donde crié a Alba. Valeria, que procedía de una familia de comerciantes de telas de Talavera de la Reina, siempre manejó las finanzas domésticas como una libertad absoluta que eu le concedí por considerarla miña compañera incondicional en esta travesía. Durante 35 años de matrimonio, mi rutina consistía en levantarme antes del amanecer, tomar un café cargado en la cocina de azulejos rústicos y marcharme hacia las obras
con la certeza de que mi hogar era una fortaleza inexpugnable. Cuando Alba se graduó en la carrera de Derecho y decidió unirse en matrimonio con Iker Tejada, sentí que la estructura de mi porvenir se completaba de manera idónea, sumando un joven profesional que parecía comprender el valor del estatus y el mercado inmobiliario moderno. Iker se presentaba en nuestras cenas familiares vistiendo trajes de sastrería madrileña, hablando de inversiones internacionales y mostrando una deferencia hacia mi trayectoria que terminó por ganarse mi simpatía. Pero la realidad que se desplegaba en el interior de aquella oficina notarial borraba décadas de confianza con la frialdad de un trámite burocrático. A través de la rendija del cristal, observé cómo Iker guardaba los pliegos firmados en un portafolios de piel de cocodrilo, mientras Valeria se limpiaba una lágrima solitaria con un pañuelo de encaje que yo mismo le había comprado en un viaje a Sevilla. «Ya está hecho, Iker. Ahora tu socio de Madrid retirará la demanda sobre las parcelas de Ibiza», murmuró Alba, acomodándose los aretes de oro que lucían apagados bajo la iluminación artificial de la sala. Iker sonrió, guardó la pluma estilográfica en el bolsillo interior de su saco de lana fina y se inclinó para darle un beso frío en la mejilla a mi esposa, que permanecía sentada como una estatua de sal. Guardé el teléfono móvil en el bolsillo interior de mi abrigo. Di media vuelta con pasos felinos y abandoné el edificio de piedra caliza antes de que los tres abandonaran el despacho del notario. Salí a la calle empedrada, sintiendo que el aire gélido de la tarde toledana me golpeaba el rostro con la violencia de una bofetada, despertándome de un letargo que había durado meses. El cielo se había vuelto completamente oscuro y las farolas de gas de la Avenida Vieja proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento húmedo, creando una atmósfera de misterio que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me subí a mi sedán antiguo, cerré la puerta de un golpe seco y me quedé apoyado contra el volante de cuero, sintiendo cómo el temblor de mis manos se transformaba en una determinación rígida y de una claridad absoluta. No iba a irrumpir en aquella oficina a gritar ni a mendigar explicaciones emocionales. El hombre que sabe desmontar un pilar podrido sin derrumbar el techo sabe que la impaciencia es el peor enemigo de la reconstrucción. Necesitaba documentos, auditorías inatacables y la asesoría del mejor abogado penalista del sector antes de que mi familia descubriera que el viejo arquitecto ya no caminaba a ciegas. Manejé de regreso a mi casarón, asegurándome de estacionar el coche en mi garaje privado antes de que Valeria regresara en su taxi para mantener la ilusión de que yo había pasado la tarde entera supervisando las vigas de la catedral. Entré en mi biblioteca, una habitación revestida de estanterías de roble cargadas de volúmenes antiguos, planos enrollados y el aroma persistente a cera de abejas y tabaco que siempre me reconfortaba. Me senté ante mi escritorio de nogal. Encendí la lámpara de mesa de bronce y abrí el cajón oculto tras el panel de madera donde guardaba las claves secundarias de acceso a nuestras cuentas bancarias compartidas. Mis dedos se movían sobre el teclado de la computadora con una precisión gélida, accediendo al sistema financiero de la banca privada que custodiaba los fondos de reserva de mi despacho profesional. Lo que encontré impreso en la pantalla digital en letras rojas y números fríos confirmó el diagnóstico de que la hemorragia de mi patrimonio era mucho más profunda de lo que la nota del limpiaparabrisas sugería. La cuenta de ahorros que Valeria y yo compartíamos para nuestra jubilación, un fondo que acumulaba los dividendos de 3 décadas de proyectos institucionales exitosos, había sido vaciada de manera sistemática mediante transferencias electrónicas quincenales. Desde hacía exactamente 18 meses, coincidiendo con la fecha en que Iker Tejada abrió su nueva oficina de corretaje de lujo en Madrid, grandes sumas de dinero habían salido rumbo a cuentas puente de las que yo no tenía constancia. Valeria utilizaba su firma autorizada para validar retiros que figuraban bajo conceptos falsos de compras de suministros, restauraciones privadas o supuestos pagos de pólizas médicas internacionales que nunca se habían contratado. Cada movimiento financiero estaba calculado para no hacer saltar las alarmas automáticas del banco,
manteniéndose justo por debajo del límite de inspección fiscal que regula el Ministerio de Hacienda en España. El dolor de la traición moral se transformó en mi pecho en el cálculo numérico de un profesional que descubre que los cimientos de su propia torre han sido socavados por las manos en las que depositó su vida entera. Cerré la computadora de golpe al escuchar el eco lejano del portón de hierro forjado de la entrada principal al abrirse con su chirrido característico. Valeria entró al vestíbulo de la casa pocos minutos después, quitándose el abrigo gris con una naturalidad que me pareció aterradora tras lo que acababa de presenciar en la notaría de la zona norte. «Mateo, ¿ya estás en casa? Pensé que te quedarías hasta tarde revisando los planos de San Ildefonso con los aparejadores del ayuntamiento», exclamó desde el pasillo, forzando un tono de calidez que a mis oídos sonó como el roce de dos metales oxidados. Salí de la biblioteca manteniendo el rostro impasible, con las manos guardadas en los bolsillos del pantalón y forzando una sonrisa cortés que ensayé mentalmente durante el trayecto en el coche. «Sí, Valeria. El viento del norte complicó las mediciones en el ábside exterior y preferí regresar a terminar unos informes contables aquí en el calor del estudio», respondí, observando cómo dejaba su bolso de marca sobre la consola del vestíbulo. Sus ojos claros se desviaron por un instante hacia la pasta de cuero negro que había vuelto a colocar en el perchero, mostrando una tensión sutil en la comisura de sus labios antes de cambiar de conversación. «He pasado una tarde horrible en Madrid con el especialista Mateo. Me ha cambiado la medicación para la circulación y me ha dejado el cuerpo completamente molido. Necesito tumbarme un rato antes de la cena», comentó, tocándose la frente con un ademán de fatiga perfectamente estudiado. Asentí con la cabeza, manifestando una compasión fingida que me costó un esfuerzo tremendo mantener mientras la veía subir las escaleras de piedra tallada hacia la planta superior. Me quedé solo en la inmensidad del vestíbulo, rodeado por los retratos de mis antepasados y el silencio pesado de una casa que de pronto se sentía extraña, poblada por espectros de codicia y mentiras ensayadas. Regresé a la biblioteca con la certeza de que el tiempo corría en mi contra y que cada hora de inacción permitía que Iker Tejada consolidara el despojo de mis propiedades inmuebles. Tomé mi teléfono móvil personal. Busqué en la agenda un contacto restringido que guardaba desde mis años de colaboración con los servicios jurídicos de la comunidad y presioné la tecla de llamada. Alejandro Barea, mi amigo de la universidad y uno de los abogados penalistas más temidos e influyentes de los tribunales de Madrid, contestó al tercer tono con su voz ronca de fumador empedernido. «Mateo, qué sorpresa escucharte a estas horas de la noche. Supongo que no me llamas para hablar de la restauración de la muralla de Toledo», pronunció Alejandro, rompiendo la tensión con una familiaridad que me devolvió una pequeña porción de seguridad. «Alejandro, necesito que abras un espacio absoluto en tu agenda para mañana a primera hora en tu despacho de la capital. No es un asunto arquitectónico, es una demolición interna que está ocurriendo en mi propia familia», respondí con una voz que sonó tan cortante como el filo de un bisturí. Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea telefónica, rota solo por el sonido de unos papeles que se movían sobre el escritorio de mi viejo amigo. «Entiendo el tono de tu voz, Mateo. Ven mañana a las 8 de la mañana antes de que empiece el jaleo de los juzgados. Entra por la puerta trasera del estacionamiento privado del bufete», sentenció Alejandro, colgando la comunicación sin añadir preguntas innecesarias. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en el sillón de mi estudio, con la mirada fija en el fuego de la chimenea que se iba extinguiendo lentamente hasta convertirse en un montón de cenizas grises y frías. Cené a solas con Valeria un plato ligero que la cocinera dejó preparado, escuchando sus quejas sobre el tráfico de Madrid y sus planes para ayudar a Alba a amueblar una supuesta oficina nueva que Iker había adquirido en el centro de la capital. Cada frase que salía de su boca era una pieza más de información contable que yo encajaba en mi mente, registrando la frialdad con la que mi esposa de 35 años ejecutaba el libreto de mi destrucción económica. Al amanecer del miércoles,
Salí de Toledo bajo una niebla densa que envolvía los olivares de la carretera nacional, manteniendo la velocidad constante hacia el centro financiero de Madrid. Llegué al despacho de Alejandro Barea exactamente a las 7:55, estacionando mi viejo sedán en el lugar discreto que me había asignado el personal de seguridad privada del edificio de oficinas. Alejandro me recibió en su estudio de la planta 20, un espacio moderno revestido de cristaleras que ofrecían una vista imponente del Paseo de la Castellana cubierto por la bruma matinal. Le entregué mi computadora portátil, el archivo de audio con la grabación de la notaría y los estados de cuenta impresos donde figuraban los desvíos quincenales de capital que Valeria había ejecutado. El abogado penalista revisó cada pliego en silencio absoluto durante casi 40 minutos, moviendo la cabeza con un gesto severo mientras tachaba nombres y anotaba códigos de cuentas sobre un bloc de notas legal. Esto no es solo un divorcio complicado, Mateo. Tu yerno Iker ha montado una estructura societaria en Madrid que utiliza la firma de tu esposa para desviar fondos hacia empresas fantasma que registran pérdidas ficticias en la costa, sentenció Alejandro, cruzando sus manos robustas sobre la mesa de cristal. Se levantó de su silla de piel, caminó hacia el ventanal que dominaba la ciudad y se giró para mirarme con unos ojos afilados que habían visto las peores bajezas del mundo corporativo español. Pero la documentación financiera que me has traído muestra un movimiento que ocurrió hace solo 72 horas y que cambia por completo la gravedad de la situación legal de tu despacho, añadió, deslizando un folio oficial con el sello del Registro General de la Propiedad hacia mí. Mis ojos recorrieron las líneas escritas en tipografía jurídica hasta detenerse en una notificación que me dejó sin respiración. Alguien de mi confianza técnica había accedido a mi firma digital privada y había validado un poder notarial absoluto que transfería la titularidad de la mansión de Toledo a una entidad mercantil controlada por Iker Tejada, fijando el desalojo de la propiedad para dentro de exactamente 10 días. El papel oficial de alto gramaje crujió bajo la presión de mis pulgares desprovistos de sensibilidad por el frío matinal de Madrid. Alejandro Barea golpeó con el puño cerrado la superficie pulida de su escritorio, haciendo que el tintero decorativo de plata vibrara con un eco metálico y seco. 10 días, Mateo. Eso es lo que han fijado en este requerimiento de desalojo forzoso que tu yerno ha tramitado utilizando una copia ilegal de tu certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sentenció mi abogado, con el semblante ensombrecido por una indignación que raramente mostraba en los tribunales penales. Miré el sello oficial del registro, impreso en una tinta azul de seguridad que parecía certificar la defunción de mi permanencia en el caserón familiar de Toledo. La estancia en la planta 20 del rascacielos se inundó de un silencio espeso, roto únicamente por el rumor sordo del tráfico del Paseo de la Castellana que se extendía allá abajo, bajo una capa gris de contaminación y bruma. Alejandro deslizó una serie de copias notariales sobre el cristal de la mesa, revelando la mecánica técnica de la perfidia que se había gestado a mis espaldas. Mi hija Alba, aprovechando su condición de abogada en ejercicio y conocedora de los portales administrativos del Estado, había sido la llave maestra que desenrajó mi seguridad jurídica. Recordé con nitidez absoluta aquella tarde de septiembre en la que se presentó en mi estudio de Toledo con su ordenador portátil y una carpeta de expedientes tributarios, ofreciéndose a gestionar la declaración trimestral de mi empresa de restauración. Papá, déjame que yo me encargue de los trámites con la agencia tributaria, que tú pasas demasiadas horas subido a los andamios de la catedral y se te va a pasar el plazo de presentación del impuesto, me había dicho con una sonrisa filial repleta de un afecto que ahora sabía ensayado. En aquel momento, conmovido por su aparente madurez y disposición, introduje mi tarjeta de identidad electrónica en el lector y digité la clave criptográfica que le permitía el acceso a mis credenciales más restringidas. Nunca sospeché que en cuanto yo le servía una taza de café en la cocina,
Alba estaba exportando mi firma digital privada a una unidad de memoria externa para entregársela a Iker Tejada. Con ese archivo informático en su poder, mi yerno había suplantado mi identidad en los registros oficiales, validando un poder notarial absoluto a favor de una de sus sociedades instrumentales con sede en Madrid. La vía civil ordinaria para impugnar esta falsificación de firmas tardaría un mínimo de 8 meses en suspender los efectos del requerimiento, Mateo, me explicó Alejandro, ajustándose las gafas de carey con preocupación evidente. Si acudimos al juzgado de guardia hoy mismo con una querella por estafa, Iker ordenará a sus socios forzar el desalojo mediante operarios privados antes de que el juez dicte las medidas cautelares de protección, añadió, dibujando un panorama legal sumamente complejo. La estrategia penal exigía una sangre fría que pusiera a prueba mi resistencia como restaurador de monumentos habituado a lidiar con tensiones estructurales extremas. Debía regresar a Toledo, cruzar el umbral de mi caserón histórico y mirar a Valeria a los ojos como se oye a una compañera incondicional, ocultando que conocía cada centavo de los 480.000 euros que había extraído de los fondos de nuestra jubilación. Alejandro me recomendó mantener la fachada de ignorancia absoluta durante 48 horas más, el tiempo necesario para que sus investigadores privados localizaran los activos reales de la promotora inmobiliaria de Iker. Necesitamos pruebas documentales que vinculen directamente el dinero extraído por tu esposa con el pago de las deudas de las parcelas de Ibiza, me advirtió mi amigo de la universidad, estrechando mi mano áspera con firmeza antes de despedirme. Salí del edificio gubernamental y me subí a mi sedán antiguo, iniciando el viaje de vuelta por la autovía A42 bajo una lluvia fina que comenzaba a empañar los campos castellanos. El trayecto en el coche fue una sucesión de cálculos fríos y memorias dolorosas que encajaban como los sillares de una bóveda derruida. Observaba el limpiaparabrisas trazar arcos monótonos sobre el cristal, recordando los inviernos que pasé trabajando en andamios congelados para asegurar el porvenir de Alba, pensando que la inmunizaba contra la codicia del mundo. Al llegar a Toledo, la silueta de piedra de la ciudad vieja se recortaba contra un cielo plomizo, recordándome que los edificios resisten porque sus bases permanecen inalteradas ante los temporales. Estacioné mi coche frente al portalón de hierro forjado de mi residencia señorial, tomé una respiración profunda para estabilizar los músculos de mi rostro y giré la llave de bronce en la cerradura principal. El aroma a guiso de carne con patatas y a cera de abejas me recibió en el vestíbulo. Una atmósfera doméstica que siempre había asociado con la paz y que ahora se sentía como una trampa cubierta de terciopelo. Valeria salió de la cocina secándose las manos en un delantal blanco, mostrando una sonrisa delgada que mis ojos, despojados de la venda del amor, analizaron con una agudeza forense. «Mateo, llegas tarde. Pensaba que te habías quedado atrapado en Madrid en alguna reunión con el Ministerio de Cultura por los presupuestos de la Iglesia», pronunció con un tono de voz que pretendía ser casual, pero que escondía una vibración de nerviosismo. El tráfico en la entrada de la capital estaba imposible por la lluvia, Valeria. He tenido que despachar unos pliegos técnicos en el despacho de los aparejadores, respondí, colgando mi abrigo de lana en el perchero con ademanes pausados. Nos sentamos a cenar en el comedor señorial, bajo la luz mortecina de una lámpara de araña que proyectaba destellos titilantes sobre los platos de loza heredados de mis padres. Valeria me servía el caldo caliente mientras hablaba con entusiasmo desmedido sobre los supuestos avances en la salud de su padre en Cuernavaca, hilando mentiras sobre tratamientos médicos costosos que yo ya sabía inexistentes. Miraba sus dedos, los mismos dedos que 24 horas antes habían estampado su rúbrica en la notaría madrileña para entregar el patrimonio de mi estirpe a un estafador de trajes caros. Alba me ha llamado esta tarde, Mateo. Dice que Iker ha cerrado una operación magnífica en la costa y que deberíamos invitarlos a cenar este domingo para celebrarlo en familia, comentó, deslizando su copa de vino tinto por el mantel con un movimiento que delataba su agitación interna. Me parece una idea excelente, Valeria.
Prepararemos un menú especial para el domingo. Es una ocasión perfecta para discutir nuestro futuro financiero, contesté, saboreando el veneno de sus palabras con una calma que me asombraba a mí mismo. Al filo de la medianoche, cuando la respiración acompasada de Valeria me indicó que había conciliado el sueño en la planta superior, me deslicé por la escalera de piedra hacia la biblioteca de la casa. Cerré la puerta de roble macizo con suavidad, encendí la pequeña lámpara de mesa de mi escritorio de nogal e inicié una búsqueda minuciosa en los rincones más privados del espacio doméstico. No buscaba archivos digitales, pues Alejandro ya controlaba los flujos bancarios de las Caimán. Buscaba los cuadernos de anotaciones personales que mi consorte utilizaba para registrar sus gastos domésticos. Sabía que Valeria, a pesar de su complicidad con Iker, conservaba la vieja costumbre de apuntar en agendas de piel manuscritas cada movimiento de dinero para no perder el control frente a su yerno. Revisé los cajones del secreter de Palisandro, que permanecía en la esquina de la estancia, utilizando una ganzúa de mi juego de herramientas de restauración para abrir la cerradura de latón que lo protegía. Tras una hilera de cartas antiguas y recibos de seguros, mis dedos tropezaron con un fajo de pliegos oficiales ocultos bajo el doble fondo del cajón de madera de cedro. Al desplegar el primer legajo bajo la luz ámbar de la lámpara, identifiqué el membrete de una entidad financiera internacional especializada en créditos de alto riesgo con oficinas operativas en la Costa del Sol. El documento era una póliza de seguro de vida de cobertura extraordinaria, suscrita hacía exactamente 6 meses, donde figuraba mi nombre como asegurado exclusivo y mi hija Alba como la única beneficiaria universal en caso de fallecimiento por accidente laboral. Mis manos, firmes durante 40 años de sostener las piedras de Toledo, experimentaron un escalofrío helado al examinar la última página del contrato leonino. La firma del recuadro del titular era una imitación casi perfecta de mi rúbrica técnica, trazada con una presión uniforme que delataba el uso de un software de vectorización digital. Sin embargo, no fue la falsificación del documento de seguro lo que hizo que el aire abandonara mis pulmones en medio de la penumbra de la biblioteca familiar. Adjunto al legajo de la póliza de cobertura millonaria, se encontraba una copia impresa de un correo electrónico privado enviado desde la cuenta personal de Iker Tejada hacia un destinatario anónimo con servidores ubicados en el extranjero. Leí las líneas redactadas en castellano neutro, sintiendo cómo el horror transformaba mi indignación en una certeza absoluta de peligro inminente. El arquitecto pasará todo el próximo martes inspeccionando las cornisas dañadas del ábside exterior de San Ildefonso, a más de 30 metros de altura. Los operarios de la estructura ya han sido seleccionados y el andamio del sector 4 solo necesita un pequeño desajuste en los pasadores de seguridad para que la caída parezca una fatalidad, provocada por el desgaste del material antiguo. Una ráfaga de viento gélido sacudió los pesados ventanales de la biblioteca, haciendo que la cortina de terciopelo verde se agitara como un fantasma en medio de la penumbra. El crujido de los pasadores de madera del caserón de Toledo rompió el silencio de la madrugada, mientras el segundero de mi viejo reloj de oro avanzaba con una fijeza que parecía marcar la cuenta atrás de mi propia existencia. Apoyé mis dedos rígidos sobre el papel impreso que contenía las instrucciones detalladas para mi sabotaje en la iglesia de San Ildefonso, asimilando la dimensión de la monstruosidad que se escondía detrás de la codicia de mi yerno Iker Tejada. La luz ámbar de la pequeña lámpara de bronce dibujaba contornos afilados sobre el escritorio de nogal, iluminando de lleno las líneas de aquel correo que transformaba a mi propia hija Alba en cómplice de un intento de asesinato corporativo. Guardé las hojas del contrato leonino de seguro de vida y la copia del mensaje electrónico dentro del bolsillo interior de mi abrigo, moviéndome con el cuidado minucioso que empleo cuando retiro un sillar agrietado de una estructura a punto de colapsar. Deslicé el panel oculto del secreter de Palisandro hasta escuchar el sutil chasquido que indicaba que el doble fondo de madera quedaba perfectamente sellado bajo el cerrojo de latón. Subí los peldaños de la escalera de piedra con una lentitud calculada,
conteniendo la respiración cada vez que mis botas rozaban los cantos gastados por los siglos para no despertar a Valeria en la planta superior. Al meterme en la cama, escuché el sonido regular de su respiración pacífica a mi lado, maravillándome de la frialdad con la que una mujer podía compartir las sábanas con el hombre al que planeaba enterrar bajo los escombros de un andamio. El amanecer del jueves se manifestó sobre Toledo con una luz lívida que apenas lograba perforar las cortinas de la alcoba principal, tiñendo las paredes de piedra de un tono ceniciento. Valeria se levantó de la cama con sus ademanes pausados de costumbre, dirigiéndome una mirada de aparente preocupación que mis ojos analizaron con la precisión de un perito forense. «Mateo, tienes mala cara. Deberías quedarte en casa hoy y dejar que los aparejadores del ayuntamiento se encarguen de supervisar los materiales exteriores de las obras», pronunció mientras se ajustaba una bata de seda azul con manos que no mostraban el menor rastro de agitación. «No puedo permitirme ese lujo, Valeria. La restauración del ábside está en su fase más delicada y los técnicos municipales exigen mi firma en el informe de seguridad antes del fin de semana», respondí, manteniendo un tono de voz que sonó firme, desprovisto de cualquier atisbo de sospecha. Salí de la casa antes de las 8 de la mañana, pero no tomé la ruta habitual que conduce hacia el centro histórico. Desvié el recorrido de mi sedán clásico hacia un polígono industrial situado en la periferia de Toledo. Necesitaba verificar la identidad de la empresa auxiliar de estructuras que Iker Tejada había recomendado para el montaje de la andamiada pesada en la iglesia de San Ildefonso. Al llegar a las naves de almacenamiento, estacioné el vehículo bajo un cobertizo de chapa galvanizada, observando el movimiento de los camiones de carga que transportaban los tubos de acero y las plataformas de madera. Saqué mi teléfono móvil personal y revisé el registro de subcontratistas que figuraba en el pliego administrativo de la obra institucional, descubriendo que la entidad adjudicataria pertenecía a un testaferro de Madrid vinculado directamente al entramado societario de mi yerno. La confirmación de que los operarios del andamio del sector 4 respondían a las órdenes directas de Iker me obligó a activar una estrategia de contención inmediata que neutralizara la amenaza sin alertar a los conspiradores. Conduje deprisa hacia la sede provincial de la Inspección de Trabajo, un edificio moderno de ladrillo, visto donde presenté un requerimiento técnico urgente por riesgo inminente de siniestro estructural en las obras del patrimonio histórico. Utilicé mi estatus técnico para forzar una auditoría extraordinaria de seguridad que paralizara el acceso a las plataformas altas de la iglesia a partir de las primeras horas del próximo lunes. Los funcionarios del ministerio firmaron la orden de inspección preventiva sin dilación, garantizando que ningún operario privado pudiera manipular los pasadores de seguridad del andamio antes de la llegada de los técnicos del Estado. Al salir de las oficinas gubernamentales, mi teléfono móvil vibró con una secuencia insistente que interrumpió el murmullo de la lluvia fina que volvía a cubrir el pavimento toledano. Era Alejandro Barea, mi abogado penalista de Madrid, cuya voz ronca denotaba una urgencia que aceleró las pulsaciones de mis sienes en medio de la calle vacía. «Mateo, mis investigadores privados han localizado la ubicación exacta de las oficinas clandestinas que tu yerno utiliza en la capital para gestionar el blanqueo del capital extraído de tus fondos», me comunicó mi amigo de la universidad con un tono de fría gravedad. «Necesito que te desplaces de inmediato al centro de Madrid. Hemos conseguido que un auditor judicial revise los libros contables de la promotora inmobiliaria antes de que procedan a borrar los registros del servidor informático», añadió, indicándome una dirección en el barrio de Salamanca. Inicié el trayecto por la autovía del norte con una determinación rígida, viendo cómo las siluetas de los olivares castellanos pasaban borrosas a través de los cristales surcados por el agua de la tormenta. Llegué a la capital al filo del mediodía, estacionando el coche en un estacionamiento subterráneo cercano a la calle de Serrano, un entorno de fachadas señoriales, escaparates de marcas de alta costura y portales protegidos por conserjes uniformados.
Me reuní con Alejandro Barea en el vestíbulo de un edificio de oficinas de lujo, donde un ascensor de acero inoxidable nos trasladó con rapidez hacia los despachos de la planta intermedia. Allí nos esperaba un equipo de técnicos en delincuencia económica, que ya custodiaba las computadoras de la sociedad promotora de Iker Tejada gracias a una orden de inspección mercantil de urgencia. El auditor forense me indicó una silla frente a los monitores de alta definición, donde se desplegaba un laberinto de balances contables, facturas falsificadas y transferencias internacionales cifradas en euros que se dirigían a cuentas puente de las Islas Caimán. Observé cómo los nombres de Alba Blázquez y Valeria Olmo figuraban de manera recurrente como las administradoras solidarias de 3 empresas fachada dedicadas a la supuesta adquisición de terrenos rústicos en la isla de Ibiza. Tu yerno no solo ha vaciado tus reservas de jubilación, Mateo, ha utilizado las firmas de tu esposa y de tu hija para contraer deudas financieras a nombre de tu propio despacho profesional por un valor de 800.000 euros adicionales. Me explicó el perito económico mientras imprimía una secuencia de extractos bancarios que certificaban el desastre. La magnitud del despojo inmobiliario se completaba con los documentos de la hipoteca de mi casarón familiar de Toledo, cuyo importe de 240.000 euros ya había sido transferido en su totalidad a las cuentas personales de Iker Tejada durante el mes anterior. Me levanté de la mesa de juntas, sintiendo un vacío inmenso en el estómago, contemplando el perfil de la ciudad a través del ventanal mientras asimilaba que el fruto de toda mi carrera profesional había sido devorado por la ambición de un farsante de trajes caros. Mi hija Alba, la abogada a la que eduqué en los principios del honor y la rectitud jurídica, había estampado su sello oficial para validar la ruina total de su propio padre, a cambio de mantener un estatus social ficticio en la alta sociedad madrileña. La querella penal está completamente blindada, Mateo. Con este informe del auditor contable, podemos solicitar al juez de instrucción la detención de Iker Tejada y la intervención de todas sus cuentas bancarias de manera inmediata, sentenció Alejandro Barea, guardando los pliegos oficiales dentro de su maletín de cuero negro. Pero si procedemos al arresto hoy, los abogados de la entidad inmobiliaria presentarán recursos de urgencia que desvelarán que conoces la trama, permitiendo que tu hija destruya los archivos que conserva en Toledo, me advirtió mi viejo amigo, mirándome con fijeza a través de sus gafas de carey. Tomé la decisión de mantener la fachada de ignorancia absoluta durante las próximas 48 horas, permitiendo que la trampa se cerrara sobre los conspiradores en el entorno doméstico que ellos pretendían arrebatarme. Regresé a Toledo al caer la tarde, cruzando el puente sobre el río Tajo, bajo un cielo que se había vuelto negro por completo, tiñendo las torres de piedra de la ciudad vieja de una atmósfera de misterio y peligro inminente. Al entrar en el vestíbulo de mi residencia señorial, encontré a Valeria sentada en el salón de la planta baja, puliendo unas piezas de plata con una serenidad que me pareció la mayor de las obscenidades morales tras los descubrimientos de Madrid. Mateo, Alba me ha confirmado que vendrán este domingo a cenar con nosotros. Iker quiere formalizar una propuesta de inversión magnífica que asegura que duplicará las rentas de nuestro patrimonio histórico, pronunció con un tono de voz cantarín que sonó hueco en la inmensidad de la estancia empedrada. Me parece oportuno, Valeria. Este domingo será la noche idónea para poner las cartas sobre la mesa y definir el destino final de todos nuestros bienes familiares, respondí, sosteniendo su mirada clara con una fijeza que la obligó a desviar los ojos hacia los candelabros de plata. Subí a mi biblioteca privada con la intención de repasar las copias de los extractos bancarios del auditor, cerrando el cerrojo de la puerta de roble para asegurarme un aislamiento absoluto frente a las mentiras de la convivencia doméstica. Me senté en mi escritorio de nogal, abrí el portafolios de piel que traía de Madrid y me dispuse a cruzar los datos de las cuentas puente de las Caimán con los registros tributarios del Ayuntamiento de Toledo. Fue en ese instante de absoluto silencio cuando escuché un susurro metálico que provenía de la rejilla de ventilación que comunicaba mi estudio privado con el pasillo de servicio de la planta baja. Acerqué mi oído al metal frío de la rejilla,
conteniendo la respiración mientras activaba nuevamente la función de grabación de mi teléfono móvil personal para registrar el sonido de las voces que conversaban abajo en voz baja. Reconocí al instante la voz de mi yerno Iker Tejada, que se había presentado en la casa de imprevisto a través de la puerta del garaje, manteniendo una conversación telefónica con un interlocutor de la Costa del Sol. El andamio de la catedral ya está listo. No te preocupes por la inspección de seguridad del lunes, porque el viejo tiene la costumbre de subir a las cornisas los viernes por la mañana antes de que lleguen los obreros del turno general, pronunció Iker con una risa contenida que hizo que la sangre se congelara en mis sienes. Alcancé a escuchar sus últimas palabras antes de que colgara la línea telefónica, revelando un detalle del complot que el informe contable de Madrid no había logrado detectar en absoluto. La póliza de seguro de vida tiene una cláusula especial de ejecución inmediata si el siniestro ocurre antes del día 1 de diciembre. Y Valeria ya se ha encargado de colocar la sustancia sedante en el lechero que el arquitecto utiliza para el café de cada mañana. Retiré el teléfono móvil de la rejilla metálica con un movimiento tan rápido y preciso que el roce del acero no produjo el más mínimo eco en la biblioteca. Abajo, el sonido de los pasos de mi yerno Iker Tejada, alejándose hacia la zona del garaje civil, confirmó que la conversación clandestina había concluido, dejando en el ambiente un silencio denso que parecía pesar sobre mis hombros. Guardé el dispositivo electrónico en el bolsillo de mi pantalón de sarga, sintiendo cómo el frío de la pared de cantería se filtraba a través de la suela de mis botas de seguridad. La revelación de que mi esposa Valeria ya había adulterado el recipiente de la leche, para la mañana del viernes, transformó mi indignación en un instinto de pura supervivencia arquitectónica. El complot ya no se limitaba a un despojo financiero de los fondos de nuestra jubilación. Se trataba de una maniobra criminal orquestada en las sombras de mi propio hogar para provocar una fatalidad en el andamio de la iglesia de San Ildefonso. Permanecí inmóvil durante casi 20 minutos en la penumbra del estudio, esperando a que los ruidos mecánicos del portón exterior me indicaran que Iker había abandonado la propiedad en su automóvil de lujo. Cuando la quietud de la madrugada volvió a asentarse sobre el casco histórico de Toledo, me desplacé hacia la cocina señorial, esquivando las maderas del pasillo central que solían crujir bajo el peso de un andar apresurado. La estancia lucía impecable bajo la luz mortecina de las farolas públicas, con sus azulejos rústicos reflejando la claridad que entraba por el gran ventanal que daba al patio porticado. Sobre la encimera de granito gris, justo al lado de la cafetera italiana de bronce que utilizábamos desde hacía 3 décadas, descansaba el lechero de loza blanca que Valeria preparaba meticulosamente cada víspera, con una jeringuilla de precisión que solía emplear para la inyección de resinas estructurales en vigas antiguas. Extraje una muestra de 20 mililitros del líquido espeso, introduciéndola en un frasco de vidrio hermético que oculté en el interior de mi maletín técnico. El reloj de pared de la cocina marcó las 6 de la mañana del viernes, cuando Valeria bajó las escaleras vistiendo su bata de seda azul, mostrando una serenidad que helaba la sangre de cualquiera que conociera su perfidia. «Mateo, te he preparado el café con la proporción exacta de leche caliente que te gusta antes de que marches a la inspección de San Ildefonso», pronunció con una voz cantarina mientras depositaba la taza de cerámica humeante sobre la mesa de madera rústica. Observé sus manos, los mismos dedos que habían rubricado la ruina de nuestra estirpe en la notaría de Madrid, sosteniendo el asa con una fijeza que delataba una expectación contenida detrás de sus ojos claros. «Gracias, Valeria. El viento del norte ha vuelto a arreciar sobre la provincia, y un buen lechero es lo único que me mantendrá firme en las alturas del ábside exterior», respondí, sentándome a la mesa mientras fingía revisar unos planos enrollados del proyecto institucional. Levantar la taza y acercarla a mis labios exigió una disciplina mental extrema. Sabiendo que el líquido contenía la sustancia sedante destinada a anular mis reflejos a 30 metros de altura, aproveché un instante en que Valeria se giró hacia el fregadero para verter el contenido de la taza dentro de un termo metálico
que llevaba siempre en mi macuto de trabajo, reemplazándolo con café negro puro que guardaba en un recipiente secundario. Di un trago largo al líquido limpio, forzando una expresión de absoluta normalidad que desarmó por completo la tensión oculta en la comisura de los labios de mi consorte. Debo marcharme ya. Los aparejadores municipales me esperan en el andamio del sector 4 para validar los pasadores de seguridad antes de que comience el turno general de los operarios de la estructura, exclamé, recogiéndome el abrigo de lana pesada y saliendo al encuentro de la niebla helada que envolvía las calles empedradas de Toledo. Mi sedán antiguo arrancó con su rugido característico, pero mi destino real no era la iglesia románica, sino el laboratorio químico de un antiguo compañero de la universidad especializado en análisis de pigmentos e peritajes de materiales antiguos. Llegué al despacho del doctor Faustino Vega al filo de las 7:30 de la mañana, entregándole el frasco de vidrio con la muestra del líquido extraído de mi encimera doméstica. Faustino, un hombre de ciencia habituado a los rigores de la investigación forense en monumentos del patrimonio histórico, introdujo la sustancia en el espectrómetro de masa mientras yo esperaba en una silla de metal contemplando el discurrir de la lluvia sobre las naves industriales. 40 minutos de absoluto silencio transcurrieron antes de que los monitores digitales arrojaran un informe gráfico repleto de picos químicos que confirmaban el diagnóstico de la traición familiar. Mateo, este líquido contiene una concentración masiva de un fármaco ansiolítico de uso restringido, una dosis suficiente para anular los reflejos de un hombre adulto y provocar un desvanecimiento súbito en menos de 15 minutos, sentenció Faustino, entregándome el pliego oficial impreso con el sello del laboratorio homologado. Aquel documento no era una simple prueba de deslealtad económica. Era la evidencia pericial de un intento de homicidio que colocaba a mi hija Alba y a mi yerno Iker en el centro de un proceso criminal ineludible. Con el informe químico guardado junto a las actas del auditor contable de Madrid, me desplacé hacia un hotel discreto de la periferia de Toledo para reunirme de urgencia con Alejandro Barea. Mi abogado penalista llegó al lugar acompañado por 2 inspectores de la Brigada de Delincuencia Económica que ya controlaban las órdenes de detención judicial contra el entramado societario de Iker Tejada. La paralización preventiva del andamio de San Ildefonso que tramitamos ayer ha funcionado, Mateo. Los operarios de Iker no han podido acceder a la estructura alta del sector 4 porque la Guardia Civil custodia el perímetro por riesgo de siniestro laboral, me informó Alejandro, desplegando un mapa de flujos financieros sobre la mesa de la habitación. Los agentes gubernamentales me mostraron una secuencia de mensajes interceptados del servidor informático clandestino de Madrid, desvelando que Alba Blázquez había sido la persona encargada de adquirir el fármaco ansiolítico utilizando una receta falsificada en una farmacia de Toledo. La gravedad del complot familiar cobraba una dimensión aún más oscura al revisar los registros de una cuenta puente constituida en una entidad bancaria de Andorra de la que el auditor mercantil no tenía constancia inicial. Iker Tejada no pretendía utilizar el capital de mi jubilación ni los millones de la póliza de seguro de vida para reflotar las parcelas de Ibiza, como Valeria creía ciegamente en su ignorancia doméstica. Los documentos oficiales demostraban que mi yerno ya había iniciado los trámites para declarar la quiebra fraudulenta de su propia promotora inmobiliaria, planeando transferir la totalidad del patrimonio desvalijado a una sociedad radicada en el extranjero a nombre exclusivo de una tercera persona. Aquella maniobra técnica significaba que tanto Valeria como Alba iban a ser utilizadas como los chivos expiatorios de una estafa monumental, quedando expuestas a penas de prisión de más de 10 años, mientras Iker abandonaba la península con los fondos de mi estirpe. El domingo por la noche se ejecutará la jugada final, Mateo. Mantendremos la cena familiar en tu casarón señorial, tal como Valeria ha planificado, permitiendo que Iker y Alba se presenten con los pliegos definitivos del despojo inmobiliario, sentenció Alejandro Barea, guardando los informes contables y la pericia química dentro de su maletín de seguridad.
Regresé a mi hogar al caer la tarde del viernes, cruzando el portón de hierro forjado, con la mente fría de un arquitecto que se dispone a demoler un pilar podrido para salvar la integridad de la bóveda entera. Valeria me recibió en el vestíbulo con su falsedad habitual, recordándome que nuestra hija ya había confirmado la asistencia para la cena del domingo, donde supuestamente celebraríamos el éxito de las inversiones en la costa. Subí a mi biblioteca para asegurar los legajos bajo el doble fondo del secretaire, pero al encender la computadora del despacho, encontré un archivo informático de actualización automática que mi firma digital había validado de manera remota hacía menos de 10 minutos, revelando que Iker Tejada acababa de registrar una orden de embargo inmediato sobre la totalidad de mis herramientas de restauración y colecciones de arte histórico que debía ejecutarse esa misma noche antes del amanecer. Las líneas de código digital parpadearon en la pantalla de mi ordenador portátil, mostrando una notificación del registro mercantil emitida hacía escasos segundos bajo el amparo de mi firma robada. Requerimiento de inventario y depósito cautelar de bienes muebles en la propiedad Cita en el casco histórico de Toledo. Dictaba el encabezado oficial que autorizaba el acceso inmediato de operarios privados para desvalijar mis pertenencias más preciadas bajo la cobertura de una deuda inexistente. Cerré la tapa del dispositivo con un impacto seco que resonó con fuerza en las paredes de cantería de la biblioteca, levantándome de la silla de nogal con los puños apretados y una frialdad que parecía correr por mis venas como agua de deshielo. Iker Tejada no pretendía esperar a la cena formal del domingo para consolidar el despojo de mis posesiones inmobiliarias. El embargo express estaba programado para ejecutarse esa misma noche de viernes, aprovechando el silencio de la madrugada toledana. Descendí las escaleras de piedra tallada de la residencia señorial con pasos largos y silenciosos, guiado por la urgencia de detener aquella intrusión patrimonial antes de que los operarios del furgón de carga forzaran el portalón de hierro forjado de la entrada principal. Al llegar al vestíbulo, me asomé por la mirilla de bronce de la puerta de madera maciza, identificando los faros encendidos de un camión de mudanzas estacionado en el callejón lateral, justo bajo el arco de piedra vieja que delimitaba la propiedad de mis antepasados. Dos operarios de sarga oscura descargaban cajas de madera y herramientas de embalaje con el sigilo característico de los ladrones nocturnos, mientras un hombre con abrigo largo y sombrero de fieltro supervisaba los movimientos portando una tableta digital iluminada. Reconocí al instante la silueta del capataz. Era el mismo testaferro de Madrid que Iker había colocado al frente de la empresa auxiliar de andamiaje en la iglesia de San Ildefonso, un delincuente especializado en ejecutar desahucios ilegales antes de la intervención de las fuerzas del orden. Buenas noches, caballeros. Lamento informarles de que están invadiendo una propiedad privada protegida por una orden judicial de inspección laboral dictada por el Ministerio de Trabajo esta misma mañana. Exclamé al abrir el portalón de golpe, plantándome en el umbral con el abrigo de lana pesada abierto y sosteniendo el frasco oficial de mi abogado penalista entre los dedos. El capataz de la tableta digital dio un paso atrás con un gesto de absoluta sorpresa, mientras los dos operarios del camión de carga detuvieron el movimiento de los palés de embalaje de manera fulminante en medio del callejón húmedo. Traemos una orden de embargo preventivo firmada por la administración de la promotora Tejada por impago de suministros de obra, señor Blázquez. No venimos a discutir de pliegos técnicos con usted a estas horas de la noche, respondió el hombre del sombrero de fieltro con un tono de voz áspero que pretendía amedrentarme. Esa orden utiliza una credencial digital revocada por la agencia tributaria hace exactamente 4 horas debido a una investigación abierta por estafa agravada y falsedad documental contra el entramado de Iker. Repliqué con una calma gélida que desarmó por completo la suficiencia de sus ademanes mercantiles. Saqué mi teléfono móvil personal de los bolsillos del pantalón de sarga y mostré la notificación judicial de bloqueo general que Alejandro Barea había tramitado de urgencia, obligando al capataz a consultar sus propios servidores informáticos con manos que empezaban a temblar bajo el frío de la noche.
Tras una breve llamada telefónica, mantenida en voz baja con un interlocutor de la capital, que no quiso identificarse, el hombre del sombrero de fieltro guardó su dispositivo digital, ordenó a sus operarios recoger el material de embalaje y subir al camión de mudanzas sin añadir una sola palabra de disculpa. El furgón de carga arrancó con un estruendo sordo que rompió el silencio de las ruelas de Toledo, dejando el callejón vacío y a salvo de la rapacidad de mi yerno por esa noche de viernes que casi se convierte en la ruina de mi legado histórico. Regresé al interior del casarón señorial, cerrando los pasadores de seguridad del portalón de hierro, con una fijeza que delataba el cambio absoluto de mi posición dramática frente a los conspiradores de mi propia sangre. Valeria permanecía durmiendo en la planta superior, ajena por completo al fracaso de la incursión nocturna que su yerno había planificado a sus espaldas, utilizando las firmas que ella misma había validado en la notaría de Madrid. Pasé el resto de la madrugada en mi biblioteca de roble, redactando las actas técnicas de revocación patrimonial que inmovilizaban la totalidad de los derechos de Alba Blázquez sobre el fideicomiso familiar que mis padres habían constituido para su porvenir. Cada pliego manuscrito que firmaba con mi pluma fuente de oro era un sillar más que colocaba para blindar los alicerces de mi dignidad frente a la traición moral que amenazaba con sepultarme bajo el lodo de la quiebra corporativa. Al amanecer del sábado, la niebla helada dio paso a un cielo claro y de una nitidez cortante que iluminaba los olivares de la periferia toledana con una luz cenicienta. Aproveché la calma matinal para desplazarme en mi sedán clásico hacia el despacho de un perito calígrafo especializado en el análisis de documentos públicos y falsificaciones documentales complejas en la región de Castilla-La Mancha. Entregué los cuadernos de anotaciones personales de Valeria y las copias de las pólizas de seguro de vida millonarias para que el experto contrastara los trazos vectoriales con las rúbricas auténticas de mi archivo privado de la catedral. El análisis técnico transcurrió en un ambiente de absoluto rigor profesional, con microscopios ópticos revelando las variaciones imperceptibles de presión y dirección que delataban la intervención del software informático de Iker Tejada. Mateo, la falsificación de tu firma digital es innegable, pero hay un detalle en las líneas de la última página que complica la estructura legal de tu querella penal de una forma imprevista, me advirtió el perito calígrafo, entregándome el informe pericial definitivo firmado por el Colegio Oficial de Expertos Judiciales. Aquel informe desvelaba que las claves criptográficas para acceder al portal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no habían sido exportadas únicamente desde el ordenador portátil de Alba Blázquez durante aquella cena de septiembre en Toledo. Los registros de auditoría informática demostraban que una segunda dirección de red ubicada en el propio casco histórico de la ciudad había validado el acceso complementario a mis cuentas bancarias de las Caimán hacía menos de 48 horas. Aquella revelación significaba que había un segundo canal de fuga de información operando dentro de mi entorno más cotidiano, una persona que conocía los códigos de seguridad de mi despacho de restauración y que colaboraba activamente con Iker Tejada para asegurar el éxito del despojo inmobiliario del domingo. Con el alma encogida por el frío de un nuevo descubrimiento, que abría otra grieta en la seguridad de mi hogar, regresé a la mansión señorial al filo del mediodía del sábado para coordinar los preparativos del contraataque judicial con Alejandro Barea. Mi amigo de la universidad me confirmó por vía electrónica que el dispositivo de vigilancia de la Guardia Civil ya estaba en posición alrededor del casarón de Toledo, listos para intervenir en el momento exacto en que los sospechosos presentaran los documentos del desahucio forzoso. Valeria me esperaba en el salón porticado de la planta baja, pulindo los candelabros de plata fina con una dedicación que me pareció el colmo de la impostura moral tras los descubrimientos contables de Madrid y del perito calígrafo. Mateo, Alba me ha pedido que el menú del domingo incluya el cordero al horno que tanto le gusta a Iker. Dice que celebrarán una alianza inmobiliaria que cambiará nuestra posición social para siempre, pronunció con un tono de voz cantarín mientras acomodaba los manteles de hilo sobre la mesa del comedor señorial.
Descuida, Valeria. El menú del domingo estará a la altura de la magnitud de la ocasión. Prepararemos una recepción que ninguno de los presentes será capaz de olvidar en el resto de sus días, respondí, sosteniendo su mirada clara con una fijeza que de pronto la hizo titubear en medio del salón empedrado. Subí a mi estudio privado con la firme intención de localizar la procedencia exacta de la segunda dirección de red que el perito calígrafo había detectado en su informe forense matinal. Inicié un rastreo de frecuencias inalámbricas desde mi computadora personal, barriendo las conexiones de los routers instalados en el casarón histórico y en las dependencias accesorias del patio interior porticado. Fue en ese instante de máxima concentración cuando los indicadores digitales arrojaron una coincidencia absoluta con un dispositivo de transmisión oculto en la propia habitación de invitados que Alba utilizaba durante sus visitas de fin de semana en Toledo. Me desplacé hacia la estancia lateral con una ganzúa en la mano, abriendo el cerrojo de la puerta de madera con el cuidado milimétrico de un restaurador habituado a manipular mecanismos antiguos sin causar el menor rastro de fricción mecánica. La habitación permanecía en una penumbra densa, oliendo a lavanda, madera vieja y al aroma sutil de los perfumes caros que mi hija Alba solía adquirir en los bulevares de Madrid. Comencé un registro minucioso de los cajones del buró de nogal, levantando los tapetes de ganchillo y revisando los dobles fondos de los compartimentos privados destinados a la lencería de mi hija. Detrás de una hilera de libros de derecho y carpetas de expedientes tributarios antiguos, mis dedos tropezaron con un estuche de cuero sintético negro que contenía un enrutador informático modificado de uso industrial con conexiones telefónicas directas de alta velocidad. Al encender el dispositivo clandestino bajo la luz mortecina de la ventana lateral, la pantalla digital de sincronización automática se iluminó con letras nítidas que revelaban los flujos de mensajería privada mantenidos entre Alba Blázquez e un número telefónico que no figuraba en las agendas de la familia. Leí las líneas redactadas en castellano de urgencia durante la noche del viernes, sintiendo cómo una nueva ola de tensión transformaba mi contraataque contable en una carrera desesperada contra una amenaza física real e inminente. El viejo ha conseguido frenar el furgón de embalaje de Madrid en el callejón porque el bufete de Barea ha interceptado las firmas del registro. Pero no te preocupes, Iker, porque la cena del domingo sigue en marcha y el socio de Ibiza ya ha contratado a los operarios y de la Costa del Sol para ejecutar la limpieza total del casarón de Toledo por la vía rápida si el arquitecto se niega a firmar la entrega voluntaria de los pliegos antes de que den las 12 de la noche. El tintineo de los cubiertos de plata fina contra los platos de loza heredados cortó el aire denso del comedor señorial al dar las 8 de la tarde del domingo. Valeria Olmo trinchaba el cordero al horno con una sonrisa ensayada que no lograba ocultar la rigidez de sus hombros, mientras mi hija Alba Blázquez se acomodaba los aretes de perlas con dedos que delataban una agitación incontenible. Sentado a mi izquierda, Iker Tejada lucía un traje de sastrería impecable, expandiendo un discurso pretencioso sobre las supuestas proyecciones de una promotora en la costa, ignorando que el perímetro exterior de mi casarón de Toledo ya estaba tomado de manera sigilosa por agentes de la Guardia Civil de Paisano. Yo permanecía en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas sobre el mantel de hilo blanco, observando el despliegue de falsedad con la calma matemática de un arquitecto que contempla el instante exacto en que una viga carcomida cede ante la gravedad. Mateo, estás inusualmente callado esta noche. Supongo que los informes de seguridad de San Ildefonso te tienen la mente ocupada en las cornisas, pronunció Iker, levantando su copa de vino tinto con un ademán de fingida camaradería que mis oídos registraron con un asco profundo. La seguridad es una cuestión de cálculo exacto, Iker. Cuando descubres un elemento podrido en la base de una estructura, lo único inteligente es retirarlo antes de que sepulte a los inocentes, respondí, sosteniendo su mirada con una fijeza gélida que congeló la sonrisa en los labios de mi yerno. Dejé mi copa sobre la mesa de madera rústica con un golpe seco que resonó en la inmensidad del comedor empedrado, haciendo que Valeria
detuviera el servicio de la cena de manera fulminante. Alba intercambió una mirada de pánico con su esposo, intuyendo que el guión de despojo inmobiliario que habían planificado meticulosamente para antes de las 12 de la noche se estaba quebrando en nuestros propios rostros. Alcé mi mano derecha, desprovista de cualquier temblor, y saqué de mi portafolios de piel el grueso expediente manuscrito que contenía las auditorías del perito contable de Madrid y las pericias caligráficas del laboratorio químico. Desplorgué los documentos sobre el mantel blanco, cubriendo los platos de comida con las letras rojas y los balances que certificaban el desvío sistemático de 480.000 euros hacia las cuentas puente de las Islas Caimán. La cena de celebración ha terminado, caballeros. Lo que tenemos sobre la mesa no es un pliego de herencia anticipada, sino la factura penal de una estafa de 1,2 millones de euros gestada por las manos de mi propia estirpe. Sentencié con una voz que tronó en las bóvedas del casarón con la fuerza de un veredicto definitivo. Valeria dejó caer los cubiertos, ahogando un grito de espanto al identificar su firma manuscrita, estampada en las pólizas de seguro de vida millonarias que pretendían ejecutarse mediante mi sabotaje en el andamio. Papá, esto es un malentendido grotesco. Iker solo buscaba una forma de refinanciar las parcelas de Ibiza para protegernos a todos, exclamó Alba, poniéndose de pie bruscamente con el rostro desencajado por el llanto histérico de quien se descubre atrapada en plena infamia. No vuelvas a llamarme padre, Alba. Las hijas de honor no exportan las claves criptográficas de su progenitor para suplantar su identidad digital en los registros públicos del Estado, repliqué, deslizando los informes periciales que demostraban el uso del software informático vectorizado para falsificar la titularidad de mi casarón señorial. Iker intentó levantarse de la silla con un ademán de agresión contenida, buscando acceder al bolsillo interior de su abrigo, donde presumiblemente custodiaba los pliegos notariales de Madrid para el desahucio express. Sin embargo, antes de que lograra dar un solo paso, la puerta de roble del comedor se abrió de par en par con un estruendo metálico que hizo temblar las ventanas de la biblioteca superior. Alejandro Barea entró en la estancia, flanqueado por la comandante de la Policía Judicial y 3 guardias uniformados con las armas reglamentarias desenvainadas, rompiendo la función doméstica de manera tajante. Iker Tejada y Alba Blázquez, quedan ustedes arrestados por los delitos de falsedad documental, estafa agravada en grado de tentativa y conspiración criminal con agravante de parentesco, pronunció la funcionaria pública con un tono plano que heló la respiración de los conspiradores en medio del salón porticado. Los operarios del orden se movieron con rapidez marcial, obligando a mi yerno a estirar los brazos hacia atrás para cerrar los grilletes de acero con el chasquido metálico característico de la justicia penal. Iker comenzó a proferir insultos cruzados, perdiendo por completo la fachada de respetabilidad y la suficiencia de sus trajes caros, mientras intentaba descargar la autoría del desfalco sobre los hombros de mi propia hija. Todo fue idea de Alba. Ella fue la que me entregó los archivos informáticos de las cuentas de Toledo, porque estaba desesperada por la quiebra de Ibiza, gritó Iker, arrastrando las botas por el suelo de piedra, mientras un guardia lo guiaba de manera enérgica hacia el pasillo exterior. Alba se desplomó de rodillas sobre la alfombra señorial, cubriéndose el rostro surcado por el rímel negro y suplicando una compasión que yo ya no poseía en ninguna porción de mi pecho calejado. «Papi, por favor, detén esto. Iker me manipuló con las deudas de la constructora. Yo no quería que te pasara nada en el ábside de la catedral», soyó con una voz que sonó idéntica a la de la niña que alguna vez subí a mis hombros en este mismo patio porticado. Aparté la mirada con una determinación de granito rústico, permitiendo que el oficial cerrara las esposas en sus muñecas de perlas y la condujera hacia el portalón de hierro forjado de la entrada principal. Valeria permanecía sentada en su silla como una estatua de sal marina, contemplando los escombros de su complicidad con los ojos inundados por lágrimas de una humillación espantosa. Yo no sabía lo del andamio de San Ildefonso, Mateo. Te juro por la memoria de mis padres, que Iker me juró que los papeles eran solo un trámite médico para proteger el casarón,
balbuceó con los labios trémulos, aferrándose al delantal blanco como si fuera el último cabo de su cordura desmantelada. Tu codicia y tu soledad te volvieron ciega ante el peligro que corría el hombre que te proveyó de todo durante 35 años, Valeria. Permitiste que una víbora se alimentara de nuestras bases y ahora la torre entera ha caído sobre ti, respondí, recogiendo los legajos contables originales sin ofrecerle el más mínimo ademán de consuelo doméstico. A través de los grandes ventanales del comedor, las luces rojas y azules de las patrullas gubernamentales parpadeaban de manera rítmica contra los muros de sillería vieja de Toledo, pintando la escena de una atmósfera de juicio definitivo. La Guardia Civil desalojó la propiedad con los detenidos al filo de las 10:30 de la noche, dejando un silencio sepulcral en el casarón que antes consideraba mi fortaleza inexpugnable. Alejandro Barea se acercó a mi posición en la cabecera de la mesa, colocándome una mano firme sobre el hombro en señal de mudo respeto profesional ante la entereza que había demostrado en el clímax del conflicto familiar. Los pliegos de la querella penal ya han sido registrados en el Juzgado de Instrucción de Toledo, Mateo. Las cuentas de Andorra están bloqueadas y la mansión está a salvo del requerimiento de desalojo fraudulento, me comunicó mi viejo amigo de la universidad antes de marcharse con el personal técnico de la Fiscalía. Me quedé solo en la inmensidad del comedor de mis antepasados, rodeado por los platos de cordero frío que nadie había probado, en los restos de una traición económica que me había despojado de mi hogar moral. Caminé hacia el vestíbulo señorial de manera pausada, cerrando los pasadores de bronce del portalón de hierro forjado para aislar mi existencia del ruido exterior de las ruelas de la ciudad vieja. Subí los peldaños de piedra hacia mi biblioteca privada con la intención de guardar los informes contables dentro del secreter de Palisandro bajo llave definitiva. Fue al encender la pequeña lámpara de mesa de mi escritorio de nogal cuando identifiqué que el enrutador informático clandestino que había extraído del cuarto de invitados de Alba seguía emitiendo una señal intermitente repleta de mensajes cifrados. Me senté ante el dispositivo informático modificado, cruzando los flujos de mensajería de la Costa del Sol que seguían entrando en el servidor de mi hija de manera automática a pesar de su detención penal. Una secuencia de alertas de geolocalización satelital en tiempo real se desplegó en la pantalla digital, revelando que el socio de Ibiza, vinculado a las deudas de Iker Tejada, no se encontraba en Madrid ni en el extranjero. Las coordenadas geográficas indicaban que un vehículo todoterreno con placas de la Costa del Sol acababa de detenerse en el callejón de servicio que lindaba con la parte trasera de mi garaje privado, justo bajo los arcos ciegos de la antigua muralla de Toledo. Acerqué mis dedos rígidos al teclado informático para bloquear el portón trasero, pero en ese preciso instante de absoluto aislamiento escuché el chasquido inconfundible de una cizalla industrial forzando los pasadores de hierro de la ventana baja del almacén de mis herramientas de restauración. «Guardia Civil, tire la herramienta al suelo y ponga las manos sobre la cabeza». El grito potente del sargento resonó con la contundencia de un disparo en la oscuridad del almacén de restauración de la planta baja. El crujido del metal cediendo bajo la cizalla industrial fue sepultado de inmediato por el estruendo de 3 linternas de alta potencia que rasgaron la penumbra, cegando al intruso que acababa de franquear la ventana baja. Me asomé desde la barandilla de la escalera de servicio, con el teléfono móvil registrando las imágenes y observando cómo 2 agentes de paisano reducían al hombre contra el banco de carpintería, donde guardo mis gubias y resinas estructurales. El intruso, un individuo robusto con cazadora de cuero, que respondía a las órdenes de los acreedores de Ibiza, dejó caer la herramienta de corte con un sonido metálico y sordo que marcó el colapso definitivo del último reducto de la conspiración de Iker Tejada. Los oficiales actuaron con una rapidez marcial, presionando al sujeto contra la madera vieja y cerrando los grilletes de acero alrededor de sus muñecas antes de que pudiera oponer la más mínima resistencia física. Alejandro Barea entró al almacén pocos minutos después, acompañado por la comandante de la policía judicial, mientras los operarios del orden
retiraban al delincuente herido en su orgullo por el callejón de servicio que lindaba con la antigua muralla de Toledo. Este individuo es un cobrador de deudas con antecedentes penales en el litoral levantino, Mateo. Iker lo envió de urgencia para saquear tus colecciones de arte histórico antes de que la fiscalía bloqueara los servidores informáticos de la promotora, me explicó mi abogado, examinando los daños en el ventanal de madera con un gesto de severidad profesional. Con esta captura en flagrante delito de robo con fuerza, sumada a las grabaciones del enrutador clandestino y las pruebas periciales de la jeringuilla, el juez de instrucción dictará prisión preventiva incondicional para tu yerno esta misma madrugada, añadió, estrechando mi mano calejada con una firmeza que me devolvió el control absoluto de mi realidad. Las semanas que siguieron a aquella noche de domingo se transformaron en una sucesión ordenada de trámites jurídicos, auditorías contables y comparecencias obligatorias en el Palacio de Justicia de Toledo. El proceso de instrucción penal fue implacable, desvelando cada capa de la perfidia económica que Alba e Iker habían gestado a mis espaldas para financiar su tren de vida ficticio en la alta sociedad madrileña. Los técnicos en delincuencia económica de la Guardia Civil cruzaron los flujos financieros de las cuentas de las Islas Caimán con los balances aduaneros de las parcelas de Ibiza, demostrando que mi yerno había falsificado mi firma digital en 14 ocasiones diferentes. Mi hija Alba, despojada de su licencia para ejercer la abogada debido a la gravedad de los cargos de estafa calificada, permaneció en una celda provisional del centro penitenciario, contemplando cómo su brillante porvenir normativo se disolvía entre los pliegos de una condena ineludible. El juicio formal se celebró en la audiencia provincial a principios de la primavera de 2024, atrayendo la atención de los medios de comunicación regionales que buscaban el escándalo de una estirpe destruida por la codicia inmobiliaria. Subí al estrado de los testigos un martes por la mañana, vistiendo mi traje gris de sarga y sosteniendo la mirada fija de los magistrados con la dignidad rígida de un restaurador que declara sobre la fatiga de un monumento sagrado. Presenté el informe forense del laboratorio químico que certificaba la presencia del fármaco ansiolítico en mi lechero doméstico, un pliego técnico que anuló cualquier estrategia de defensa por parte de los letrados de Iker Tejada. Mi yerno intentó mantener su postura soberbia durante las primeras sesiones, pero terminó por desmoronarse cuando el secretario judicial leyó la confesión escrita del testaferro de Madrid, quien lo vinculaba directamente con el sabotaje planeado para el andamio del sector 4 de San Ildefonso. El veredicto del Tribunal de Justicia dictó sentencias ejemplares que devolvieron la proporcionalidad moral a mi existencia devastada por la traición de mi propia sangre. Iker Tejada fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y tentativa de homicidio por omisión de medidas de seguridad industrial. Mi hija Alba Blázquez recibió una pena de 8 años de reclusión en un módulo penal femenino, una resolución que aceptó entre sollozos ahogados sin atreverse a mirarme a los ojos ni una sola vez durante la lectura del acta oficial. Valeria Olmo, cuya complicidad fue calificada por los magistrados como una negligencia ingenua instrumentalizada por el afecto filial ciego, fue eximida de la pena de cárcel, recibiendo en su lugar una sanción de 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la inhabilitación para gestionar bienes mercantiles. El trámite del divorcio contencioso se resolvió de manera paralela con una rapidez cirúrgica, gracias a la intervención de Alejandro Barea, quien blindó la totalidad de mis activos inmuebles frente a cualquier reclamación de la familia Olmo. Dividimos únicamente las cuentas corrientes menores que compartíamos en las sucursales de Toledo, mientras que el casarón solariego, las herramientas especializadas de restauración y los terrenos históricos de mis antepasados permanecieron bajo mi posesión legal exclusiva. Valeria abandonó la residencia señorial una tarde de abril, recogiendo sus pertenencias domésticas en 3 maletas de lona y trasladándose a un pequeño departamento de alquiler en Talavera de la Reina, rompiendo 35 años de una convivencia que resultó estar edificada sobre los alicerces
de la falsedad coreografiada. Hoy, en una luminosa mañana de junio de 2024, me encuentro sentado en la baranda ensolarada de mi propiedad de Toledo, contemplando cómo la luz del mediodía baña las torres de piedra caliza de la ciudad vieja con un esplendor ceniciento. Sostengo una taza de café negro puro entre mis dedos, disfrutando del olor a madera limpia y del silencio reconfortante de una estancia que por fin se siente libre de espectros de codicia y mentiras ensayadas. Mi sedán antiguo descansa en el garaje con las revisiones técnicas al día, listo para trasladarme hacia las obras de una pequeña ermita mudéjar de la periferia, cuya restauración he decidido financiar de manera altruista con los fondos recuperados de las Islas Caimán. No siento amargura ni el rencor caliente que consume las fuerzas de los hombres que se rinden ante la desgracia. He aprendido que las demoliciones estructurales, por muy dolorosas que resulten en el momento del impacto, son indispensables para limpiar el terreno antes de levantar una obra duradera. He constituido una fundación privada que lleva el nombre de mis padres, destinada a otorgar becas de formación técnica para jóvenes artesanos y aparejadores que desean aprender el oficio honesto de la cantería y el respeto por la piedra histórica de nuestra región. Dedico mis tardes a enseñar a estos muchachos el valor del esfuerzo constante, la precisión del cálculo y la rectitud moral que debe guiar a todo constructor digno de llevar un apellido con historia en España. Ver sus rostros iluminarse cuando logran consolidar un arco agrietado me recuerda que el verdadero legado de un hombre no se mide por los ceros de una cuenta bancaria internacional, sino por la solidez de los principios que es capaz de transmitir a las nuevas generaciones de trabajadores. He salvado mi patrimonio, he defendido mi dignidad con las herramientas de la ley, y he demostrado que la justicia puede servirse con la frialdad de un restaurador experimentado que no pestañea ante la necesidad de extirpar un pilar podrido. A ti, que has escuchado esta crónica de traición familiar y restitución patrimonial, quiero dejarte una advertencia nacida de las cicatrices de mi propia experiencia doméstica. El afecto ciego hacia las personas que comparten nuestra sangre puede volvernos vulnerables ante los síntomas de la codicia ajena, transformando nuestro hogar en un campo de batalla donde la confianza es utilizada como una ganzúa criminal. No confundas la lealtad con la ignorancia deliberada. Revisa tus balances contables, protege tus credenciales digitales y presta atención a las pequeñas variaciones de comportamiento en tu entorno cotidiano. La intuición existe para alertarnos de las grietas estructurales antes de que el techo se desplome sobre nuestras cabezas. Y escuchar esa voz interna es el mayor acto de preservación que un hombre sabio puede ejecutar en su existencia. Déjame saber en los comentarios si habrías tenido la misma entereza que demostré para sentar a tu propia hija ante un tribunal de justicia penal en defensa de tu dignidad, o si crees que la compasión paterna debió alterar el curso de los acontecimientos en Toledo. Los leo a todos y cada uno de ustedes en la sección de abajo, agradecido por su compañía junto a estos muros que hoy vuelven a ser mi santuario de paz. Me llamo Mateo Blázquez. Tengo 64 años de edad. Sigo trabajando con las manos manchadas del gesso de nuestras catedrales y hoy puedo decir que he vuelto a construir mi porvenir sobre una roca inexpugnable. El silbato del turno de la tarde está a punto de sonar en la ermita mudéjar y los aparejadores municipales ya esperan mi firma oficial en los pliegos de seguridad estructural. Cierro mi cuaderno de anotaciones. Me ajusto el casco de obra viejo y salgo a la calle empedrada bajo el sol de Castilla, orgulloso del camino recorrido y con la certeza absoluta de que la verdad siempre prevalece cuando un hombre honesto decide no dar un solo paso atrás ante la infamia.